En un punto emblemático del casco histórico de Ponferrada, en la Casa de los Escudos, encontramos el Museo de la Radio. Su creación está vinculada al locutor Luis del Olmo, que se había iniciado en la radio aquí en Ponferrada en la década de los 50, en Radio Juventud. Unos años antes, las radios se habían convertido ya en uno más de muchas familias españolas. Era la única forma que tenían de conocer qué ocurría en el exterior. A través de la colección de este museo podemos contemplar la evolución técnica y estética de los aparatos de radio, pero el museo se complementa también con otros elementos, desde audios importantes en la historia de la radio o elementos como este micrófono que perteneció a Evita Perón y con él se dirigía a las masas. En el año 2003 comenzaba su andadura el Museo de la Radio. Entre sus paredes hay piezas excepcionales, tanto desde el punto de vista técnico como artístico. La mayoría de los 200 aparatos que integran el fondo museístico funcionan. En el interior ya nos espera su director, Javier García Bueso, para ofrecernos una pequeña visita a un centro al que acuden cada año unas 18.000 personas. Javier, bienvenido. Bueno, director de los museos de Ponferrada, estamos conociendo hoy el Museo de la Radio. ¿Qué significa este museo dentro de todo el patrimonio que tiene la ciudad? Bueno, pues es un museo especialmente singular, como lo son los otros museos de Ponferrada, pero este es el que abre las puertas al visitante para que a través de la visita pues conozca la historia de la radio, que nos lleva a todos, aparte de la generación a la que pertenezcamos, a momentos especiales. En el inicio de la historia, en lo que fueron pues los antecedentes de la radio, de la radiofonía, en objetos que casi, pues como estas cajas de música, traían esos sonidos pues a las salas, a los lugares casi privilegiados, donde las clases pudientes pues casi veneraban este tipo de objeto que entraba a finales del siglo XIX pues en muchas de esas casas, y bueno, pues se convertía en ese objeto, como digo, casi de veneración, que se enseñaba a otros, que generalmente, pues como se ve muy claramente en este ejemplo, pues son obras además de ebanistería muy fina, siempre con maderas nobles. En este caso pues tiene ese detalle que está inspirado en una estampa del siglo XVIII y que bueno, pues embellece, enriquece la pieza de una manera pues especial, ¿no? Y esos sonidos que el cine también luego, en décadas posteriores, pues cuando escuchamos este tipo de música nos lleva también a esas películas de época, ¿no? Las nuevas generaciones, ya acostumbradas a la radio digital, bueno, dirán, pero esto cómo podía ser, claro, esto el origen de la radio. De hecho, pues con las visitas de escolares lo que nos estamos encontrando ya, pues en los 3 años últimos sobre todo, es que hay dificultad incluso para reconocer que esto es un aparato, bien de música, bien de radio, porque hoy la radio es el móvil fundamentalmente. Entonces, esa asociación que sí tienen otras generaciones, por eso con cierta frecuencia, pues sobre todo por las tardes, en las buenas épocas del año, en primavera, vemos cómo hay abuelos que traen a los nietos para decirle: esta fue la radio en la que yo escuchaba aquella historia, aquel partido de fútbol, porque claro, los niños de hoy pues no reconocen siquiera que ese aparato lo sea, porque ya en las casas la radio no está como estaba, ¿no? Entonces está pues eso en el teléfono, con todo lo que ello conlleva, claro. Qué pena. Bueno, vamos a seguir conociendo un poquito este museo. Alguna de las piezas, bueno, tiene la colección unos 200, más de 200, ¿no? Aparatos de radio como tal, pero está enriquecida con otros objetos que, bueno, todo el mundo puede entender que los micrófonos son importantísimos para hacer radio y muchas otras cosas, los documentos sonoros. Quiero decir, las cosas que han pasado en el mundo importantes tienen un documento sonoro. También hay una selección en este museo, así que, Javier, vamos a ir dando un Yo paseo. creo que es uno de los valores añadidos que tiene este centro museístico respecto a bueno, pues otras colecciones que puedan existir de radios. En este caso, aparte de los aparatos, el museo conserva un archivo muy rico porque Luis del Olmo, que pues, a lo largo de sus más de 50 años de trayectoria ha trabajado en muchas emisoras, de las cuales en su momento tuvo ocasión de recopilar pues horas y horas, cientos de horas de grabaciones. En algunos casos se trata de compilaciones de momentos muy relevantes como noticia histórica, en otros entrevistas a personajes o momentos que coincidieron en nuestra historia de una forma especial. Eso enriquece la colección porque no solo es unas audiciones que el visitante puede escuchar directamente, sino que además constituyen un fondo para el investigador muy importante, de tal manera que es bastante frecuente que instituciones oficiales pues requieran a este museo
y esa es otra de las funciones que siempre tienen los museos, que no se ven por parte del visitante, pero que están, que cumplimos, y que son pues servir ese documento, en este caso sonoro. También tenemos unas importantes colecciones fotográficas, es decir, documentación gráfica que nos piden. ¿Tendrá el Museo de Ponferrada el corte de la coronación de Juan Carlos I o cuando se cubrió? Pues sí, tenemos ese corte y nosotros, por supuesto, os lo facilitamos para... Entonces, hay veces que cuando pues, también los programas de televisión invitan a Luis del Olmo, para ilustrar todos esos reportajes, el material muchas veces se sirve desde este museo, claro. Entonces también tiene esa otra faceta, ¿no?, interesante, y ya digo, muchas selecciones, por ejemplo, las primeras emisiones de radio que hubo en España, pues las puede escuchar el visitante. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. Ante nuestro micrófono, el excelentísimo señor Barón de Viver, alcalde de Barcelona. Excelentísimos señores, señora, señores, amigos todos. Ante todo, debo presentar a ustedes mis excusas por haberse demorado un acto que tanto me honra y enaltece, debido a una dolencia que me retuvo cautivo algún tiempo y que hoy felizmente está superada. Y luego hay piezas excepcionales, por lo menos a mí me lo parece. Por ejemplo, podemos ver una de las radios de las que utilizó el nazismo, ¿no?, de la Alemania nazi, para difundir el mensaje precisamente del régimen. Realmente los nazis fueron, Goebbels, el ministro de Cultura, fueron los primeros que supieron ver la potencia que tenía un medio de difusión como la radio, pues precisamente en la propaganda, ¿no? Y ahí vemos, se puede ver perfectamente la simbología nazi, y eran además radios, bueno, no sé si la palabra escapada, pero bueno, que se vendían con una capacidad de escucha, es decir, lo manipularon todo como para que el mensaje llegase. Sí, efectivamente, además en ese sentido, como el discurso está estructurado en décadas, precisamente aquí hay una parte de la década de los 30 y de los 40 que es, de alguna forma, la radio al servicio del discurso oficial, y en ese sentido, pues aún más allá a todo el aparato propagandístico que en todo el contexto de la Segunda Guerra Mundial y en el contexto del nazismo, pues no solo es el discurso lo que se elabora con una potencia extraordinaria, sino que claro, una de las cuestiones fundamentales para llegar a las gentes es pues todo ese aparato de propaganda, pero a través no solo del discurso, sino de la fabricación seriada de aparatos con una potencia extraordinaria para que llegue la comunicación a todos, y desde luego pues todo perfectamente responde a un plan previamente determinado. Y en este caso pues vemos eso, efectivamente, cómo además van con el escudo del partido nazi. También asistimos a ese momento en el que se pasa de este tipo de fabricación, de construcción de radios, de aparatos, a otros muchos más populares. Eso hace que entren materiales nuevos como la baquelita, el tamaño se reduce, se prescinde de todo aquello que encarece pues la mayoría de modelos y que hace que de una forma seriada pues eso, lleguen mucho más a diferentes capas sociales. Y luego, por ejemplo, en el caso de España, pues muchos de los aparatos que se fabricarán en España se hacen pues eso, imitando muchas de las patentes de otros potencias como Alemania u Holanda en la fabricación de aparatos, ¿no? En ese sentido, pues también va a tener que ver mucho el gusto, la estética, la moda. Bueno, pues ya lo vemos en aparatos que, bueno, pues todos ellos tienen desde el punto de vista estético, como vemos, pues un interés añadido, ¿no? El tamaño es muy importante porque el tamaño se va reduciendo de tal forma que al final la radio se convierte en un transistor, y ese transistor permite que la radio sea transportable, sale ya de la casa, y la radio pues aparece en otros muchos lugares. Javier, estamos ahora delante de uno de los objetos, digamos, curiosos, ¿no?, de este museo. No sé muy bien por qué, bueno, sí, es de Luis del Olmo, ¿no? Llega aquí un micro de los que utilizaba Evita Perón para dirigirse a las masas. Esa imagen siempre encaramada en un balcón, delante de un micro, pues uno de ellos era este. Es una de las piezas, yo diría, más emblemáticas del museo por su simbolismo, por la carga que en sí mismo, aparte de que sea, pues como cualquier visitante puede reconocer en él, en este objeto un micrófono, que hemos visto muchas veces, sobre todo en las películas americanas, pero que en este caso pues tiene ese valor añadido de estar rodeado de una aura
de un personaje pues, fundamental para la historia del siglo XX, yo diría para la historia no solo de América, sino también en ciertas cuestiones pues, para nuestra propia historia de España, ¿no? Aquella visita que hizo Eva Perón a España, que yo creo que, bueno, pues que está en la mente de mucha gente, y porque también el aparato propagandístico del régimen se encargó también de proyectarlo de esa manera, ¿no? ¿Y tú sabes cómo consigue Luis del Olmo este micrófono? Y bueno, pues es porque en realidad, bueno, el gobierno argentino reconocía, bueno, en una serie de conversaciones que tuvo con Luis, cuando Luis les habló del museo y de su colección que venía haciendo desde hacía muchos años, bueno, pues ellos vieron que era realmente una colección que tenía pues la suficiente entidad como para que una pieza de este tipo pues viniera a parar a él, y de hecho, vamos, así fue un regalo de la República Argentina, como además en el museo aparece este testimonio de esta placa de cuando se la regalaron, ¿no? La verdad es que el museo merece muchísimo la pena. Obviamente, buena parte de estas instalaciones giran en torno a la figura de Luis del Olmo y ese programa Protagonistas, que estuvo 40 años en la antena y que supuso una revolución en la forma de hacer radio, ¿no? Esa radio con secciones, esa radio que separaba el entretenimiento de la información. Obviamente, buena parte del museo gira aquí en torno a Luis del Olmo, pero efectivamente el museo ha sabido buscar su espacio y vincularse y convertirse en uno de los más importantes de su especie en cuanto a la radio, y tanto es así, como hablabas antes de que son muchos los que recurren a este museo para digamos, hacer ese papel de ubicar bien en la época y recientemente, ¿no? En una película que está ahora muy de actualidad, la última de Amenábar, contacto con el museo, ¿no? Sí, han sido varias bueno, series televisivas, sobre todo las que tienen que ver, bueno, pues con determinados momentos de la historia que se pretenden recrear, y bueno, cada vez más es cierto que, bueno, pues con un cuidado en cuanto a aquellos elementos que se van a utilizar, que sean acordes a la época y a la tecnología que existía en ese momento. Y bueno, han sido varias, pero lo cierto es que, bueno, quizá de las más conocidas en los últimos tiempos fue todo el previo a la película de Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra, que bueno, se desarrolla la acción fundamentalmente en Salamanca y en torno a los últimos días de la vida de Miguel Unamuno. Y bueno, a propósito de esa cuestión, pues se recurrió a este museo para si desde aquí le podíamos facilitar pues cierta información pues sobre cómo habría sido la tecnología de ese momento, o qué aparatos podrían aparecer que fueran acordes a ese momento y que no produjesen pues eso, ¿no? Un detalle que luego pueda ser visto como anacrónico, que no sea el correcto. No es convencer. Conquistar. Bueno, pues en este museo encontramos material conseguido por Luis del Olmo, por otras figuras de la radio como José Luis Péquer o Bobby de Glané, pero también se nutre el museo de las donaciones que hace gente anónima, los donantes que tienen aparatos de radio o otros artilugios y que vienen al museo para donarlos. Así que vamos a conocer a un par de ellos. Javier, ha sido un auténtico placer. Te despido. A vosotros. Las donaciones de personas anónimas ayudan a incrementar los fondos del museo. Casimiro Gómez y Rosa María Ballesteros son dos de las personas que apuestan por compartir su patrimonio. Casimiro, bienvenido. Gracias. En este caso, donante, va a hacer usted una donación, ¿no? Al Sí. Museo de la Radio. Cuéntenos Sí. qué joya, qué crown, nunca mejor dicho, va a donar. Pues esto teníamos un hermano en el extranjero, de hace ya unos 60 años, yo era un niño, y él nos lo trajo, todos muy contentos de aquella y tal, ¿no? Y entonces ahora veo que me voy a ir y lo dono. Lo dona al museo, que hay dos tipos de donación, Sí, a al Luis del museo Olmo y al museo, a Ponferrada, al Ayuntamiento de Ponferrada. para que sea patrimonio de los ponferradinos. Eso es. Entonces, como él lo trajo con toda la ilusión cuando éramos pequeños y para mis padres, ahora esto, la gente joven no le da mucha importancia. Vine un día, lo hablé aquí con Ana y me dijo que sí, y entonces yo pues, lo traigo y lo dono al Ayuntamiento de Ponferrada, al museo del Ayuntamiento. Bueno, esto es una radio tocadiscos, ¿no? Sí. ¿Y usted hace la donación completa? ¿También dona los discos? Sí, bueno, yo los que he podido recuperar, porque no sé dónde estarían los demás, ¿no? Pero bueno, entonces los que he tenido recuperados, que este es el auténtico disco de Nilo que había, ¿no? Y entonces, pues lo que hay, pues para que se conserve.
que no se pierda. ¿Y recuerda cuando llegó este aparato? ¿Qué supuso para vosotros en casa? De aquella es que teníamos el de mis padres, que está aún en casa, uno grande, ¿no? Pero claro, de aquella cuando llegó esto, pues fíjate tú, cuando yo fui mozo, que hacíamos guateques, pues lo llevabas y esto, vamos, era una institución para aquello, ¿no? Y bueno, después ya cuando empezaron las discotecas y tal, y que se terminaron ya los guateques de aquella juventud que éramos y eso, pues entonces ya se apartó. Y ya no se usó, ya se metió allí en casa de mi madre en la salita, ¿no? En el salón, y bueno, pues allí estuvo. Mis padres han fallecido, entonces yo vi que esto se iba a perder. Y dije, bueno, pues entonces ahí esto hay que darle un poco de algo de salida, ¿no? Pues aquí queda buen recaudo. Eso, entonces yo dije, nada, pues voy a ir al ayuntamiento, al museo, si lo quieren, yo se lo doy, ¿no? Vine y me dijeron que sí, digo, pues en memoria de mi hermano, que estuvo, pues yo creo que estuvo muchos años en Francia. Él ya falleció a los 59 años, ¿no? En nombre de Eduardo, pues para aquí. ¿Y funciona? Sí. Que hay que enchufarlo, ¿no? Y tiene el disco que funciona y funciona la radio. O sea, funcionan las dos cosas, radio y disco. Bueno, pues ha sido un placer. Voy a seguir conociendo el museo y a más donantes. Muchas gracias. Ha sido un placer conocerle. Hasta otro día. Igualmente. ¿Qué tal, Rosy? Hola, te saludo, buenas. bienvenida. Encantada. Bueno, dejamos en el medio la donación que vas a hacer al museo, ¿no? Es una de las formas de nutrirse de este museo de la radio, con los donantes anónimos. Y en tu caso, cuéntanos, ¿qué vas a donar y por qué? ¿Qué te lleva a hacerlo? Pues nada, yo amo profundamente Ponferrada, aunque haya nacido en Valladolid, y mis padres son de esta zona, y entonces, pues nada, es como una pequeña historia. Mis padres fallecieron y aquí está pues el 600 de cuando yo era pequeñita, aquí está el R12 de cuando era un poco más mayor, y ya terminó la historia de los coches, y esta es la radio en la que cuando vinimos de Valladolid pues abrimos un pequeño negocio en la zona aquí alta de Ponferrada, y era una perfumería. Y bueno, pues me recuerdo que cuando venía del colegio siempre estaba Linares hablando, o Yolanda, de toda la vida, y cada vez que veo pues estas radios es una pequeña historia que quiero, pues eso, soy hija única, no tengo familia, y el día de mañana, ¿qué van a hacer con ella? Pues igual tirarla. Entonces, Pero estás donando tus recuerdos. Exactamente, los dono para quedarme como un poco más tranquila de decir, si me voy, igual que mis padres, pues queda por lo menos ese recuerdo mío y de mis padres en este caso, aquí, en El Bierzo, en Ponferrada y en el Museo de la Radio. Qué maravilla, ¿no? Ver la evolución de la familia española a través de la radio. Pues sí, Posible. además de verdad. Son pequeñas cosas, pequeños recuerdos para mí, pero que a veces dices, va, una radio, ¿y esto para qué? ¿Lo tiro? Pues no, tienen vida. Aunque estén ahí, que digas, yo creo que no. Hay que donar y hay que, pues eso, que el museo no se quede ahí con 4 cositas, que siga para adelante y que haya muchas radios, ojalá se llene de radios. Ponferrada tiene su propia historia de la radio, así que la vamos a ir a conocer y les vamos a mostrar una obra en la que la pueden leer y conocer cómo evolucionó y cómo nació y cómo ha ido creciendo la radio que se emitía y se hacía aquí también en Ponferrada. Gracias, Rosy. Gracias a vosotros. La Sociedad Española de Radiodifusión Fue un 7 de enero de presenta 1953 cuando Radio Juventud de Ponferrada comenzó sus emisiones. La emisora EAJ29 del Frente de Juventudes sembró la semilla de lo que ha sido la historia de la radio en la comarca, un pasado que conoce bien José Cruz Vega. Cruz, bienvenido. ¿Cómo estamos? Bueno, Hola. no podíamos, estaría incompleto este programa si no habláramos del origen de la radio en Ponferrada, porque Ponferrada es una ciudad vinculada mucho a la radio y tiene un porqué, ¿no? Aquí nació Radio Juventud y de hecho estamos al lado de un aparato que todavía se utilizaba, una mesa de mezclas. Estamos en la década, aquí lo pone, de los 60, una de las mesas... Nosotros tenemos que retrotraernos un poquito antes. O sea, concretamente al día del 6 de enero de 1953, Día de Reyes. El regalo de Reyes llega a Ponferrada con las últimas pruebas que se hicieron en la emisora, que entonces estaba situada en lo que hoy es Avenida de España número 40.
donde estaba el hogar del Frente de Juventudes. Al día siguiente surgieron a las ondas, por cierto con un poquito de retraso porque hubo un apagón de tensión en la corriente y no pudieron empezar a la hora prevista, pero sí aquellos que tenían receptores en muchísimos lugares, como es lógico de la ciudad, pudieron escuchar aquí Radio Ponferrada. La escuela, que era una escuela, EAJ 29 del Frente de Juventudes. Lo de España, AJ era de la telefonía sin hilos y 29 era el número que hacía, por decir así, de emisora. Emisora en toda España. Entonces, a partir de ahí, pues comenzaron a emitir. En un principio había, la programación que estaba era poquita, como es lógico, por la mañana y por la noche. Había 2 partes de programación, por cierto, que empezaban con la música de sintonía que era la chantada, de Muñeira, la Muñeira, y chantada. Y esa radio además alumbró programas emblemáticos que forman parte de la idiosincrasia de los bercianos y también locutores emblemáticos, bueno, el más conocido lógicamente es Luis del Olmo, no podríamos recordarlos a todos, pero bueno con los que crecimos luego escuchando el transistor. Es que probablemente por esta emisora pasaron desde aquellas épocas que prácticamente se empezó a nutrir de gente que estábamos estudiando en el instituto y entonces hay tantos que si empezáramos a nombrar habría el agravio comparativo de habernos olvidado de alguno y eso sería imperdonable. Lo que sí es cierto es que se aprendió muy rápidamente, porque una prueba de ello es que se inauguró, como te decía, en enero y en el mes de marzo ya se hizo una retransmisión de un partido de fútbol desde La Coruña, donde jugaba el juvenil de La Coruña con la Ponferradina. Y aquí empezó a hacer, pues ya que lo hemos nombrado prácticamente, Luis del Olmo, sus primeros pinitos, haciendo un programa con Amalita Ruiz, si mal lo recuerdo, y posteriormente ya pasando a la parcela deportiva. Luis fue el que retransmitió también desde Burgos aquel partido famoso, donde la Ponferradina en su ascenso a segunda fue derrotada en el encuentro de desempate en aquella localidad frente al Baracaldo. Madre mía, y este museo nos permite ver la evolución técnica de los aparatos de radio, pero claro, ni se imaginan lo que ha evolucionado los aparatos de hacer la radio. Aquí tenemos una mesa de mezclas de los 50 y 60, madre mía, esto posiblemente los técnicos de ahora no sepan ni cómo funciona, porque la radio ha cambiado muchísimo. ¿Cómo era aquella? Dicen que la pobreza agudiza el ingenio y me imagino que el ingenio estaba funcionando todo el día. Bueno, ya que dices esto, pues por ejemplo, en un momento determinado aquí se empezó a hacer, entonces estaba muy de moda en las cadenas nacionales importantes, el radioteatro. Y entonces aquí, entre los estudios que posteriormente pasaron de donde estaban a lo que está en la actualidad en la República Argentina, ya había un local donde se hacían un espacio donde había programas de cara al público y donde también pues se hacía, ya te digo, pues obras de teatro. Entonces, a propósito de lo que tú dices, pues oye, había que imaginarse pues el ruido de los cascos de un caballo con los cocos o con lo que fuera, ¿no? ¿Han cambiado tanto? Claro que ha cambiado. Tú imagínate que entonces, por ejemplo, el teléfono no funcionaba como funciona ahora. Los corresponsales que Radio Juventud de Ponferrada tenía esparcidos, por decir así, o diseminados por toda la zona, no entraban por teléfono en directo, ni muchísimo menos. Lo grababan en una cinta magnetofónica que luego venía a los estudios y se reproducía, como es lógico. Entonces, aquellos eran otros tiempos. Bueno, y eran un poco los entresijos de la radio. Ha sido un placer, Cruz, no tenemos más tiempo. Invitamos a la gente que se acerque a conocer este museo y que conozca y bucee gracias a ese libro que tú editaste. Bueno, ya hace 3 años. 3 años ya, que lo recuperen, por favor, y que lo lean para conocer la intrahistoria. Es un libro que escribí conjuntamente con Rafa Casas y que es la historia de toda la radiodifusión en el Bierzo, desde que empezó en esto, con todas las emisoras, con todos los acontecimientos importantes, porque no nos olvidemos que luego a partir de aquí pues fue llegando la cadena SER, fue llegando Onda Cero, posteriormente acabaría en Onda Bierzo, luego llegó pues la COPE, aunque ahí es una historia muy rocambolesca la historia de la COPE, y bueno, finalmente Radio, la nuestra, que es la más joven. La más joven de todas. La benjamina. Bueno, Cruz, un placer. Venga, gracias a ti. El Museo de la Radio ocupa un lugar privilegiado en la ciudad. Próximo al castillo, está ubicado en pleno Camino de Santiago, como destaca la concejala de Turismo, Conchi de Vega.
¿Qué tal? Hola, Conchi, Silvia. bienvenida. Encantada, gracias. Igualmente. Concejala de Cultura y de Turismo del Ayuntamiento de Ponferrada y en este caso a las puertas del Museo de la Radio, donde ambos sectores se dan la mano. Aquí hay cultura y también es un polo de atractivo turístico, ¿no? Para quien nos visita. Exactamente. Bueno, nos encontramos en el Museo de la Radio, que está situado en este emblemático edificio que todos los ponferradinos conocen como la Casa de los Escudos, por motivos obvios, y que tiene en su portada también otro emblema de nuestra ciudad, que es la glicinia. Está situado, como vemos también, en el Camino de Santiago, en la vía del Camino de Santiago, y frente a otros hitos de nuestra ciudad, que son el castillo y la oficina de turismo. Digamos que esta es la avenida más cultural de la ciudad. Exactamente, yo creo que es paso obligatorio para todas aquellas personas que nos visitan, para también los ponferradinos y sobre todo pues que hagan una parada en este maravilloso museo que a veces pues no nos damos cuenta de lo que tenemos en la ciudad, porque quizás sea uno de los museos dedicados a la historia de la radio más importantes, pues no sé si de España o del mundo, y en el que se recoge, aparte de la historia de nuestra figura emblemática y nuestro embajador con su voz y con sus programas radiofónicos, que es Luis del Olmo, pues mucha de la historia que se ha ido recopilando a lo largo del tiempo y que es una seña de identidad de nuestro país y también de nuestra ciudad. Pues qué mejor que terminar este programa en el que hemos acercado nuestras cámaras al Museo de la Radio, Conchi, que invitando a la gente, a los que vienen de fuera, pero también a los que estamos aquí, a lo mejor no hemos entrado nunca al museo, yo la primera, pues hacerlo porque merece muchísimo la pena, ¿verdad? Exactamente, yo creo que es una visita obligatoria, como decía, lo primero ya de los ponferradinos, porque lo tenemos aquí, está en nuestro camino y nuestros caminos y tenemos unas joyas que realmente desconocemos y que merece la pena que nosotros mismos seamos también los primeros que disfrutemos de este patrimonio cultural tan importante que tenemos en nuestra ciudad. El Museo de la Radio es un pedacito de historia lleno de recuerdos sonoros, un espacio para revivir algunos de los mejores momentos del pasado, siempre acompañados de un aparato de radio.